Qué bueno estar aquí con ustedes. Vamos a continuar ahora hablando del mes de la familia, familias reformadas, por medio del cual buscamos que ustedes puedan ver que la más grande necesidad de su familia y de ustedes como jóvenes es reformarse, es decir, que vuelvan a poner a Jesús en el centro de su vida y adoración. Y el tema de esta noche es jóvenes redimidos y evangélicos. Y hemos aprendido que para que pueda ser un joven redimido y reformado, debes de ser un joven cristiano, es decir, que tienes que centrar tu vida en el evangelio de Cristo. La semana pasada aprendieron que deben de ser jóvenes, además de cristianos, apostólicos. Quiere decir que tienen que continuar siguiendo con la figura del árbol, tienen que hablamos de ese tronco, hablando de ese tronco que sirve para llevar los nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto. Por lo tanto, para que eso pueda suceder, tienen que permanecer en las enseñanzas apostólicas. Y esa enseñanza apostólica van a hacer que ustedes vayan a dar ese fruto y que se va a notar en esa forma de comportarse piadosa y en esa forma de vivir. Por lo tanto, el joven apostólico del que se fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina. Pero hoy vamos a aprender que si tú quieres ser un joven redimido y reformado, debes de ser un joven evangélico. Es por eso que hoy mi intención es persuadirte de que un joven evangélico cada día está consciente de 5 cosas. Primero, que solo la Biblia es autoridad. Segundo, que es salvo solo por gracia y justificado solo por la fe en solo Cristo, y por lo tanto vive su vida solo para la gloria de Dios. Y para convencerte de esto, de que un joven evangélico cada día es consciente de estas 5 cosas, en cada parte de la enseñanza de hoy voy a hablar de las 5 solas. De esto, algunos se recordarán que hablamos de esto en octubre del año pasado. Hoy vamos a hacer un resumen de todo eso que hablamos hace algunos meses atrás. Pero, ¿qué son las 5 solas? Las 5 solas son lemas que se encuentran en el corazón de la Reforma Protestante y que fueron sistematizados y ordenados hasta el siglo XX. Y esto resume muy bien por qué somos protestantes, por qué somos evangélicos. ¿Qué quiere decir? Que los reformadores no dijeron sola escritura, o sea, sí lo mencionaron, pero no es como que lo hicieron como un lema, o sola gracia, o sola fe, o solo Cristo, o sola idea o gloria, sino que fueron después algunos historiadores de la iglesia que comenzaron a sistematizar esas enseñanzas que ya estaban en el corazón de la Reforma Protestante. Entonces, estas 5 solas son declaraciones teológicas, pero que vienen con grandes implicaciones personales y para la vida de la iglesia. Y estas son sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Y vamos a comenzar hablando de la primera, de sola escritura. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea competente, equipado para toda buena obra. A la luz de este versículo, los reformadores entendieron la palabra de Dios como inspirada, infalible y suficiente. ¿Qué quiere decir? Que viene de Dios, que no se equivoca y que es suficiente para cada área de nuestra vida. Y esos 3 elementos fueron los componentes claves de la doctrina de la sola escritura o de las escrituras que los reformadores proponían. Entonces, sola escritura o solo la escritura es la afirmación de que la escritura sola es la máxima y última autoridad porque es divinamente inspirada, infalible y suficiente. Pero estos efectos de la sola escritura se extienden a todos los aspectos de nuestra vida. Es la autoridad para todo lo que hacemos. Entonces, esta doctrina es una doctrina eminentemente práctica que determina mucho de nosotros tanto espiritualmente, ministerialmente, prácticamente y teológicamente. Más de lo que pensamos, más de lo que podemos darnos cuenta. Y es bien interesante eso, que muchos dicen que su fuente de autoridad es la Biblia, o la primera fuente de autoridad es la Biblia, que es lo que vimos en 2 grandes palabras de ahí,
en el anterior, pero acá vemos de que para tomar sus decisiones recurren primero a sus amigos y luego a sus padres. Y ese se repite, padres, amigos, y luego familia o familiares. Y por ahí está la Biblia varias veces mencionada, pero entonces nosotros vemos que hay cierta contradicción acá. Porque si bien es cierto, la mayoría puso que la fuente de autoridad máxima de ellos es la Biblia, que es la que más se repitió en la anterior, pero no la ocupan o no van a la Biblia, la mayoría no lo hace para tomar sus decisiones. Entonces, ¿será que realmente la Biblia está siendo tu fuente de autoridad para las distintas áreas de tu vida? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque si tú como joven quieres vivir en obediencia y devoción a Jesucristo, primero tienes que aprender a deleitarte en la palabra de Dios. Únicamente deleitándote en la palabra de Dios, realmente va a poder ser tu fuente de autoridad, tu máxima fuente de autoridad. Pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes llegar a deleitarte en la palabra de Dios para que sea tu máxima fuente de autoridad? Primero, tienes que estudiar la Escritura, tienes que estudiar la Biblia. Y la mayoría de veces no es por falta de tiempo que no estudiamos la Biblia. La mayoría de veces es por falta de interés. Porque quizás no es nuestra prioridad. Porque si nosotros hacemos un horario o hiciéramos una bitácora de cómo ocupamos el tiempo en nuestro día, vemos que hay muchas cosas para las que ocupamos el tiempo que bien podríamos ocuparlas para leer la Biblia. Y no digo que no hay cosas que tengan que hacer, como estudiar o trabajar algunas. Pero es una cuestión de prioridades. Segundo, no solo estudiando la Biblia, sino que obedeciendo la Biblia, obedeciendo la Escritura. Porque de nada sirve que proclamemos la autoridad de la Escritura, de nada sirve que digamos que la estudiamos, si no estamos preparados para someter toda nuestra vida a su autoridad. Todas nuestras decisiones a aquello que la Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Pero en tercer lugar, es no solo estudiando y obedeciendo la Escritura, sino también compartiendo la Escritura. Y aquí hay algo interesante. Muchos dicen que la Biblia es su fuente de autoridad, su máxima fuente de autoridad, pero ¿qué tanto la proclaman? ¿Qué tanto la comparten? Y es que algo que no se nos puede olvidar es que todos somos proclamadores de algo o de alguien. Todos proclamamos distintas cosas todos los días. Pero ¿de qué es lo que más proclamas tú? ¿Es el Evangelio y lo que la Biblia dice respecto a distintas cosas? ¿O son tus propios gustos, tus propios hobbies, deportes, política, economía, lo que sea? ¿Con qué es lo que estás esperando que pueda cambiar tu vida? ¿Con estas cosas? ¿Y con qué esperas que cambie la vida de los demás? ¿Con estas cosas o con la Biblia? Pero, entonces, de eso trata solo la Escritura. No solo es la teología respecto a lo que es la Biblia, sino que también cómo nos afecta prácticamente cada día. En segundo lugar, la segunda sola que vamos a hablar es sola gracia. Sola gracia enseña que la salvación es solo por gracia. En otras palabras, que solo la gracia de Dios tiene la supremacía en la salvación de principio a fin. La salvación comienza y termina con las iniciativas de la gracia de Dios que son mostradas en Cristo a nuestra vida. Entonces, la salvación es solo por gracia, iniciada, perfeccionada y consumada solo por Dios. A esto se refiere Efesios 1, 3 al 14. Yo les pido que lo busquen en las mesas, Efesios 1, 3 al 14, que todos lo busquen. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento,
nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con mira de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Muy bien, entonces, ¿qué cosas notaron que se nos han sido dadas por gracia en este pasaje? ¿Alguien? Ajá. ¿Qué? No te escuché bien. Gracias. La gracia nos ha sido dada por gracia, pero ¿qué más acompaña esa gracia? ¿Qué es todo lo demás que menciona ahí? Salvación, redención, perdón de pecados, nos adoptó como hijos suyos, habla de predestinación, también habla de elección, habla de sabiduría, el Espíritu Santo nos revela el misterio de su voluntad, nos hace herederos también. Entonces, todas esas cosas las hemos recibido solo por gracia. Y algo bien interesante, que con esto nos adelantamos un poquito, algo que vamos a ver en unos momentos, pero si ustedes se dan cuenta que todo esto está hablando de la gracia, pero ¿en quién nos ha sido dada todas esas cosas? ¿En quién nos ha sido dada la gracia? En Cristo. Siempre decía en Cristo, en Él, por Él. Y esa gracia nos es dada en Cristo. Entonces, esta doctrina de la sola gracia es también, al igual que la sola escritura, eminentemente práctica. Primero, porque la sola gracia nos hace humildes. Porque cuando estamos conscientes de esta doctrina de la sola gracia, no olvidamos que somos pecadores. Somos pecadores que hemos sido redimidos, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido adoptados como hijos y que hemos recibido herencia. Y que por lo tanto siempre tenemos que vivir solo por gracia. Y como pecadores, todos los días nos relacionamos con otros pecadores. Y por lo tanto también tenemos que mostrar gracia hacia ellos y actuar hacia ellos con gracia, sean cristianos o no. Por ejemplo, yo con alguien que es cristiano, por ejemplo con Raúl, yo me voy a relacionar con gracia, pero primero porque yo he recibido gracia. Y porque también sé que él, aunque es pecador igual que yo, también ha recibido gracia de la misma fuente de la que yo he recibido. Y que por lo tanto ambos somos hijos de Dios. Y por eso nos relacionamos con gracia. Pero si me estoy relacionando con alguien que no es cristiano, también me voy a relacionar con gracia, no me voy a relacionar como yo soy más bueno que él. O ese qué pecador es. No, sino que la gracia me hace recordar que yo era peor incluso. Y que muchas veces, aunque ya he recibido gracia y estoy en Cristo, por las cosas que hago, a pesar del conocimiento que tengo del Evangelio, prácticamente soy peor que Él. Y que lo único que me diferencia es la gracia. Entonces, esa humildad que nos da la gracia nos va a hacer no tener o no sentirnos superiores que los demás por lo que sabemos, por lo que tenemos, por lo que podemos. Miren, es tan práctica esta doctrina de la sola gracia que hace un momento mi esposa estaba platicando con alguien, con una joven, y le estaba diciendo, está bien aceptar los cumplidos que te hagan, pero recordá que todo es por la gracia de Dios. O sea, es tan práctica que lo podemos estar conversando y aplicando en nuestra vida todos los días. Pero también es práctica porque nos da seguridad en Cristo. Es relevante porque nos hace responder una pregunta básica a las personas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O en el caso de un cristiano, ¿qué debo hacer para seguir siendo salvo, para mantener mi salvación?
cómo tengo que vivir la vida cristiana. Y es la sola gracia que hace que estemos seguros de nuestra salvación y vida eterna. Seguros de que aunque pecamos nos podemos acercar con confianza a Dios en oración y arrepentimiento. Seguros que por la obra de Dios vamos a perseverar hasta el final. Y junto con eso podemos estar seguros del cuidado de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos está cuidando constantemente. Pero también la sola gracia es eminentemente práctica porque nos lleva a proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio. En otras palabras, por gracia podemos ser instrumentos de Dios para ser discípulos de Cristo. Por eso que en el momento que nosotros hagamos discípulos, que evangelicemos a alguien más, que le enseñemos a alguien más, que estemos aconsejando a alguien más, nuestra confianza a la hora de hacerlo no tiene que estar en nosotros mismos, ni en las metodologías que tenemos. Si bien es cierto, es bueno prepararse, es bueno tener conocimiento doctrinal, claro que sí, pero sabemos de que nuestra confianza, más que en nosotros y nuestras capacidades, en nuestra oratoria, tiene que estar en el mensaje. La confianza nunca tiene que estar en el mensajero, sino en el mensaje, y ese mensaje del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Bien, ya hemos hablado de la sola gracia y de la sola escritura. Ahora vamos a hablar de la sola fe. Martín Lutero declaró que la sola fe o la justificación por la fe sola es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Esta doctrina fundamental de la Reforma Protestante fue vista como el campo de batalla nada más y nada menos que del Evangelio mismo. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación se puede definir como aquel acto legal por el cual los pecadores injustos son hechos justos a los ojos de un Dios santo y justo. Entonces, la necesidad más grande de las personas injustas es la justicia, es ser justos. Pero nadie puede ser justo por sí mismo, sino que Cristo proporciona justicia al pecador que cree. Entonces la sola fide o sola fe, o la justificación solo por la fe, significa que somos justificados únicamente por la justicia y mérito de Cristo, no por nuestra bondad o por nuestras buenas obras. Eso significa que las obras que hacemos nunca van a ser suficientes, ni nunca van a ser suficientemente justas o buenas para que merezcamos salvación. Al contrario, ahora como cristianos obramos porque hemos sido justificados por Dios. No para alcanzar salvación ni para mantenerla, sino para mostrar que ya somos salvos. Por eso es de que hablar de la justificación por la fe es hablar de la salvación que es por gracia a través de la fe. Y cómo esa fe tiene que caracterizar toda nuestra vida. De manera que consciente de eso podamos afirmar desde nuestra conversión y el resto de nuestra vida cristiana, el justo por la fe vivirá. Por eso Romanos 1:16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas del justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio revela la justicia de Dios. Pero ¿cuál es la justicia de Dios que revela el Evangelio? Como dije antes, no es una justicia por las cosas que nosotros hacemos, por las buenas obras, sino que es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio por fe y para fe. Es la justicia de Cristo. Es el mérito, la obediencia y la muerte de Jesús. Esa es la base para que Dios Padre nos pueda declarar justos a nosotros que éramos pecadores, cuando mostramos una fe verdadera en Cristo. Y solo así podemos ser salvos y vivir. Y entonces esta doctrina es sumamente práctica porque, primero, vivir la sola fe, o tenemos que vivir la sola fe en nuestra mente. Muchas veces vamos a ser tentados de ignorar la palabra de Dios como nuestra autoridad para cada área de nuestra vida. Seremos tentados a que podemos vivir bien, que podemos vivir tranquilos, que podemos hacer bien las cosas sin Cristo, que no necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero es por eso que debemos renovar continuamente nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios,
para que, arraigados en la fe, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, arraigados por la fe que viene de la palabra, podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Pero también tenemos que vivir la sola fe en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha entrado en nuestra mente, por medio de estudiar la palabra, tiene que hacerse vida en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que las doctrinas que están en nuestra mente, tenemos que creerlas realmente. Tenemos que amarlas, que atesorarlas, que nos lleve a tomar decisiones que agraden a Dios, que nos lleven a hacer resoluciones o compromisos de nuestra vida, que están basados en la fe que como hijos de Dios tenemos que tener, que nos lleven a hacer resoluciones para mostrar lealtad a Dios en mis relaciones, lealtad a Dios en mi sexualidad, lealtad a Dios en mi trabajo, lealtad a Dios en mis finanzas y en cada área de mi vida. Pero también tenemos que vivir la sola fe con nuestras manos, o sea, con la mente, con el corazón y con las manos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que renovemos nuestra mente por la palabra y que esté en nuestro corazón para hacer resoluciones, entonces tenemos que actuar. De nada sirve que esté en la mente y en el corazón si no lo ponemos por obra. Así estaremos viviendo la sola fe. Entonces ya no sola escritura, sola gracia, sola fe. Ahora vamos a hablar de solo Cristo. Solo Cristo o solo por Cristo enseña que nuestra salvación y todas sus partes son posibles únicamente por la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, solo Cristo enseña que Jesucristo es el único suficiente para nuestra salvación y vida diaria. Esto nos enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nuestro único Redentor, Salvador y Consolador es Cristo, y que solo en Él y por Él podemos obtener la salvación y la gracia y la ayuda necesaria para vivir nuestra vida diaria. Y quiero citar las palabras del reformador Juan Calvino, las cuales resumen muy bien qué es vivir solo Cristo. Dice: si buscamos la salvación, el mismo nombre de Jesús nos enseña que es de Él. Si buscamos otros dones del Espíritu, se encontrarán en su unción. Si buscamos fuerza, está en su dominio, si pureza, en su concepción, si mansedumbre, en su nacimiento, porque por su nacimiento fue hecho como nosotros en todos los aspectos, para que pudiera aprender a sentir nuestro dolor. Si buscamos la redención, radica en su pasión, si absolución, en su condena, si la remisión de la maldición, en su cruz, si satisfacción, en su sacrificio, si purificación, en su sangre, si reconciliación, en su descenso a los infiernos, si mortificación de la carne, en su tumba, si novedad de vida e inmortalidad, en su resurrección, si herencia del reino de los cielos, en su entrada al cielo, si protección, si seguridad, si abundante provisión de todas las bendiciones en su reino, si espera tranquila del juicio, en el poder que se le ha dado para juzgar. En resumen, dado que abunda en Él una rica reserva de todo tipo de bienes, bebamos hasta saciarnos de esta fuente y de ninguna otra, de solo Cristo. Y entonces ya vimos sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, y ahora vamos a ver la quinta: solo a Dios la gloria. Una de las cosas que hizo que la Reforma se distinguiera de otros movimientos fue su entendimiento fundamental que todas cosas debían hacerse de manera que glorificaran solo a Dios. Y esto es bien importante porque históricamente la Reforma se dio paralelamente, por así decirlo, y fueron influenciados uno con la otra de cierta manera en medio del movimiento humanista renacentista. Entonces, ese movimiento humanista quería recuperar muchas cosas que lo impedían la autoridad de la religión tradicional católica romana. Y comenzaron a cuestionarse varias cosas y vieron varios abusos y varias corrupciones. Y entonces se quisieron salir de ese yugo. Pero lo mismo pasó con el movimiento reformado, solo que con una motivación completamente distinta: la gloria de Dios. Entonces, solo Deo gloria o solo Dios la gloria debe ser la motivación en cada esfera de la vida. Los reformadores argumentaron y vivieron con la convicción de que cada esfera de la vida pertenece a la gloria de Dios. Su más profundo deseo era dar a Dios la gloria que Él merece y solo a Él.
Pero aquí tenemos que ver algo peculiar en toda esta historia de Reforma. Los reformadores nunca acuñaron, nunca pusieron de moda la frase soli Deo gloria o solo Dios la gloria. Nunca la pusieron como que fuera un lema para ellos. Hablaron mucho de ello, abrazaron el concepto, lo predicaron el concepto, pero esa frase nunca fue inscrita en ningún texto de Lutero ni comentada en un sermón exegético de Calvino, así como eslogan o como lema. Ninguno de esos líderes protestantes usó esa fórmula. Pero ¿quiénes la introdujeron? ¿Quiénes hicieron famosa esa frase como lema? No fue ningún teólogo. Bueno, fueron teólogos, pero no se dedicaban a la teología, sino que fueron dos músicos que introdujeron esta frase en el hablar occidental. Uno fue Johann Sebastian Bach y el otro fue Friedrich Händel. Ellos solían escribir este término latino o su abreviación SDG al final de todas sus composiciones. ¿Por qué les cuento esto? No solo porque sea un dato histórico interesante, sino que esto nos ayuda a comprender aún mejor esta doctrina de solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque solo a Dios la gloria enseña que todo creyente puede y debe vivir para Dios con el propósito de magnificar su grandeza. No importa lo que tú hagas, no importa si eres músico como Bach o como Händel, no importa si eres pintor o si eres científico, o si eres empresario, o si eres estudiante, todo lo puedes hacer para magnificar la gloria de Dios, para magnificar su grandeza, viviendo una vida santificada a Él. No importa cuál sea nuestra función en el reino de Dios. Y esto lo vemos en la Biblia. El punto de todo en la vida cristiana es glorificar a Dios. Y Pablo lo transmite y lo dice, que tenemos que vivir para la gloria de Dios, que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Pero lo hace en un lugar bien inesperado. Lo hace al hablar de comida. Lo hace en una discusión que estaba hablando de qué se puede comer o qué no se puede comer según la cultura de los corintios. Que algunos decían que sí se puede comer alimentos sacrificados a los ídolos, otros decían que no. Entonces, en ese contexto, en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo se esfuerza por ayudar a los creyentes que viven en un contexto pagano, marcado por la adoración a ídolos y sacrificios de comida a dioses falsos, a entender que pueden comer y que no pueden comer. Y por eso dice 1 Corintios 10:31, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que Pablo le está diciendo es, realmente no importa si estás comiendo esto, si estás comiendo lo otro. Importa más tu motivación que lo que haces. Ya sé que comas o bebas, ya sé que hago cualquier otra cosa, que vayas a un entreno de tu deporte favorito, que estés leyendo un libro, que estés viendo una película, que estés compartiendo con tu familia. Hazlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, busca dar gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir para la gloria solo de Dios en nuestra vida diaria? Primero tenemos que saber que vivimos solo para la gloria de Dios, conociendo a Dios. No puedes vivir solo para la gloria de Él si no le conoces a Él primero. No puedes ser un buscador de Él sin conocerle. Es por eso que el apóstol Pedro termina su segunda carta con estas palabras en 2 de Pedro 3, 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta es, ¿qué del conocimiento o qué tipo de conocimiento es el que más estás buscando en tu vida? ¿El de la cultura? ¿El que te diga la cultura que tienes que conocer para ser exitoso y grande en esta vida? ¿O el de Dios por medio de su palabra? ¿Qué es el conocimiento prioritario para ti en tu vida? Yo no te estoy diciendo que no tengas que conocer de otras cosas,
sino que cuál va a ser el conocimiento prioritario, el que va a marcar todo lo demás, por medio del cual va a filtrar todo lo demás que entra en tu mente. ¿De qué está llenando tu mente? ¿De Dios o del mundo? Pero también vivimos Sol y Deo Gloria sirviendo a Dios. Y es que relacionado con el conocimiento está el servicio. No puedes vivir para la gloria de Dios sin servirle. La pregunta es, ¿le estás sirviendo a Dios? Porque tú has sido creado para servirle a Dios. Y si no estás sirviendo a Dios como Rey soberano, le estás sirviendo a algo o a alguien más. Y lo más seguro es que estés viviendo y sirviéndote a ti mismo. Pero también vivimos solo para la gloria de Dios, santificándonos para Dios. La gloria de Dios está relacionada con la santidad. Es importante entender que vivir una vida que glorifica a Dios se trata de ser tan piadosos como podamos a través del poder de Cristo en nosotros. Escuchen bien, no tan piadosos como podamos nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, porque por nuestros propios esfuerzos jamás vamos a ser piadosos. Todo va a ser un aparentar o un cumplir, sino que es consciente de lo que la Biblia nos dice y de la gracia que nos ha sido dada en Cristo y de la fe en Él, que nosotros podemos vivir siendo piadosos por medio del poder de Cristo en nosotros. Y mostrar esa piedad en cada área de nuestras vidas, tanto en las cosas pequeñas como en los grandes eventos de la vida. Por ejemplo, debemos buscar la gloria de Dios y santificar la forma en la que hablamos. ¿Cómo hablas tú? ¿Cuáles son las expresiones que salen de tu boca? ¿Hablas con palabras soeces diariamente? ¿O chismeando y murmurando a los demás? ¿O con quejas? Tienes que santificar tu forma de hablar para vivir para la gloria de Dios. ¿Y por qué comienzo poniendo el ejemplo de la forma de hablar? Porque Cristo mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las quejas, ¿por qué te quejas tanto? Es porque tu corazón está lleno de queja y de insatisfacción hacia Dios. ¿Por qué chismeas tanto? Porque es tu corazón que está llevándote a eso, a estar comparándote, a estar hablando de los demás, a estar siendo malicioso. Pero también, además de las cosas que hablas, tienes que santificar las cosas que ves y que compartes. Por ejemplo, ¿qué ves en redes sociales? ¿Qué ves en YouTube? ¿Qué serie estás viendo? No estoy diciendo que sea malo tener redes sociales, ni que veas videos en YouTube o que puedas estar viendo una serie. Pero ¿a qué te está llevando eso? ¿Te está llevando a ir en contra de lo que Dios está hablando? O sea, esa serie, el concepto de toda esa serie, o lo que estás viendo, está en contra del orden creado por Dios o de algo expreso en su palabra. O la música que escuchas, las cosas de las que te ríes, los memes de los que te ríes. Pero también debes buscar la gloria de Dios y santificar tu sexualidad, que está también relacionado con lo anterior, con lo que vemos muchas veces, pero también con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. ¿Realmente estás viviendo tu sexualidad en santidad? Porque mucho se habla hoy de la ideología de género y de todas las perversiones que se están metiendo. Sí es cierto, tenemos que hablar en contra de eso. Mucho se habla de ir en contra de la agenda LGBTI. Sí es cierto, tienes que ir en contra de eso. Pero tienes que hacerlo también desde un punto de integridad y de honestidad también. ¿En qué sentido? De que no solo porque seas heterosexual estás viviendo en santidad sexual. Tú puedes ser heterosexual y estar pecando igual que ellos. Aunque el pecado de ellos traiga más juicio porque va en contra completamente del orden creado por Dios en ciertas cosas.
Pero también la falta de santidad sexual va en contra del orden creado por Dios para el matrimonio, por ejemplo, que es un regalo de Dios para disfrutarse únicamente en el matrimonio. También tienes que buscar la gloria de Dios y santificar tus relaciones, tus amistades, la forma en que te relacionas con tus amigos, tus decisiones también. ¿Con qué motivación estás tomando las decisiones que tomas? Y por último, ¿cómo podemos vivir solo para la gloria de Dios en nuestra vida? Vivimos solo para la gloria de Dios viviendo coram Deo. Los reformadores protestantes entendieron esto. Calvino describió a todo el universo como el teatro de la gloria de Dios, viendo la vida como una actuación ante la audiencia de solo uno, de Dios. Hace poco, ayer, leía un tuit de un autor que me gusta leer mucho sus libros, que él decía, sí, tenemos que dar un buen testimonio. Sí, es importante que vean que caminamos en luz, que caminamos en santidad. Estoy parafraseándolo. Pero no es nuestra meta. Nuestra meta es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Si nosotros agradamos a esa audiencia de uno solo, que es Dios, podemos estar seguros que van a haber personas que no se van a agradar de nuestro actuar, pero que estamos caminando bien, que estamos viviendo coram Deo. Vivir coram Deo es vivir ante la presencia de Dios, ante la faz de Él, sabiendo que no podemos escapar de su mirada y que por lo tanto tenemos que vivir bajo su autoridad y para su gloria. Pero ¿estás viviendo coram Deo? ¿Estás viviendo ante la presencia de Dios sabiendo que quieres agradar a Dios? O como hoy preparando el sermón del domingo, hablando también de esto, ¿estás viviendo coram Cosmos? Ante la presencia del mundo, ante la mirada del mundo. ¿Qué es lo que busca? ¿La mirada del mundo? ¿Coram Cosmos? ¿O la mirada de Dios? Coram Deo. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Quién quieres que te vea primero? ¿Para quién estás sirviendo? ¿Para quién estás enseñando o discipulando? ¿Para que te vea el mundo? ¿Para quién estás estudiando? ¿Para que te vea el mundo? ¿Para quién estás trabajando? ¿Para que te vea el mundo? ¿O para que te vea Dios? Y es por eso que quiero aprovechar para hablar un poco de la conferencia Coram Deo, que vamos a tener el 5 y 6 de agosto. Coram Deo prácticamente recoge todo lo que hemos visto ahora, incluye todo lo que hemos visto ahora. Nosotros partimos de la Biblia como nuestra máxima fuente de autoridad. Y así somos conscientes de que somos salvos solo por gracia de Dios. Y que esa gracia de Dios que nos salvó por la fe en solo Cristo es aquello que tenemos que enseñar a otros. Nuestra misión es hacer discípulos y lo hacemos consciente de eso, de la Escritura, de la gracia, de la fe y de Cristo, para la gloria de Dios. Es por eso que Coram Deo es un congreso que busca capacitarte a ti para que cumpla aquello que Dios te ha mandado a hacer discípulos. Si bien es cierto, todos podemos servir en distintas cosas dentro del reino de Dios y que son cosas importantes, no se nos tiene que olvidar que todas esas cosas tienen que ser para ser discípulos, con la motivación de dar gloria a Dios. Si lo que tú haces en el reino de Dios, ya sea que estés tocando un instrumento musical, que estés cantando, que estés haciendo una presentación, que estés abriendo una puerta, que estés dando una bienvenida, que estés ordenando cosas o lo que sea, dando clases, discipulando a otros, no lo estás haciendo para ser discípulos de Cristo y para la gloria de Dios, entonces realmente no estás sirviendo a Dios. Por eso es tan importante capacitarnos en una conferencia como esta, en que se van a dar 4 enseñanzas generales, 4 plenarias generales y 12 talleres, de los cuales ustedes van a poder escoger 4. Por ejemplo, no levanten la mano, pero ¿cuántos tienen amigos de ustedes que están sufriendo y que se quejan del dolor que están experimentando y que han llegado a pensar, si Dios existe, decime por qué entonces estoy sufriendo así? Pues precisamente uno de los talleres es
cómo evangelizar a otros en medio del sufrimiento. Se va a hacer una breve teología bíblica del sufrimiento para responder a esas preguntas, pero se va a llevar a las personas también a que aprendan a cómo llevar a las personas desde la queja y el dolor a la confianza en Dios. Es uno de los talleres que se va a ver. O cómo guiar conversaciones al Evangelio, cómo tácticas para guiar conversaciones al Evangelio. Muchas veces es bien difícil que a veces podamos nosotros estar en debates con otras personas, porque quizás no sabemos cómo responder los argumentos, o porque las personas se cierran y comienzan casi que a insultarnos cuando queremos presentarles nuestro argumento. Pero por medio de preguntas lo podemos hacer, y en ese taller van a aprender. Preguntas que les van a ayudar a recabar información, a mostrarse interesados realmente en lo que otra persona está diciendo, a saber cuáles son las pruebas que esa persona tiene para sostener su posición, cómo ha llegado a esas conclusiones, pero también a saber cómo poder dirigirlos al Evangelio de una manera natural, amistosa, genuina. Y así hay muchos otros talleres que nosotros invitamos a que ustedes puedan apartar la fecha, de verdad, 5 y 6 de agosto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que Dios nos ha mandado a hacer. El año pasado quisimos hacer retiro, no pudimos por la pandemia, quisimos hacer corandeo, lo hicimos en línea. Pues este año, si Dios quiere, vamos a poder hacer corandeo. Y yo lo animo a apartar el tiempo y a invertir en esto. Son 2 días en los que la gran mayoría no tienen nada más que hacer. Pueden hablar con su familia y ponerse de acuerdo cómo ocupar esa semana de vacaciones, pero el 5 y 6 de agosto ustedes pueden estar acá. Y no solo ustedes, sino que también pueden estar su familia. Porque Coram-Deo no solo es para jóvenes, es para todos aquellos que han sido llamados a cumplir la gran comisión, para que se preparen en cómo defender su fe. Así que yo los animo, de verdad, a asistir a esta conferencia que los va a capacitar para que viviendo Coram-Deo ante la presencia de Dios, puedan vivir para la gloria de Él, haciendo aquello que Él nos ha mandado a hacer discípulos.